La dificultad en los videojuegos es esencial para mejorar en la jugabilidad y con ello acrecentar más la diversión, gracias a que podemos superar nuestros límites, pero si hay videojuegos en el que su punto desafiante te lo colocan desde un principio, y a medida que avanzas puede llegar a ser más y más frustrante, a tal punto de que la diversión queda automáticamente suprimida, y tan solo se está el deseo de avanzar tan solo por orgullo, y quizás te rindas y ya no toques más algunos de los títulos que se mencionarán. Aclaro que las entregas de esta lista solo se critica su nivel de dificultad tan desequilibrado, ya que la mayoría sí tuvieron críticas en general aceptables, aunque sí hay uno que otro bodrio. The Karate Kid, para la consola de Nintendo NES, solo tiene 4 niveles, lo que lo convierte en la práctica en uno de los juegos más cortos de esta lista, pero no te confíes, ya que es posible que te lleve mucho más tiempo de lo esperado superar esos 4 niveles. Cada nivel es difícil, incluso el primero, y los niveles de bonificación se consideran aún más complicados. Claro, la película fue popular, pero el juego realmente no vale la pena debido a su descabellada dificultad. Este juego de rol de acción es uno de los más interesantes, ya que no es lo que algunos de ustedes podrían esperar. El Dungeon Explorer original proviene del TurboGrafx System, mientras que este no es solamente un simple port, contando con varios detalles más agregados. En esta versión de Sega CD puedes jugar con múltiples clases de personajes, como un luchador o un ladrón, y todos ellos tienen un ataque a distancia, ya sea algo arrojadizo o algún tipo de ataque mágico. Te enfrentarás a una gran cantidad de monstruos, y ahí es donde comienza la diversión. En la mayoría de los casos, los enemigos están encerrados hasta que presionas un interruptor. Tan pronto como presiones el interruptor, la mayoría de tus enemigos se acercarán antes de que puedas matar incluso 2 o 3 monstruos, y te derribarán más rápido de lo que esperas. Puedes comprar nuevas armas y armaduras con el oro que encuentras en las mazmorras, y una vez que estés listo, prepárate para la próxima oleada de cientos de enemigos listos para rodearte y golpearte. Originalmente planeado como una versión de 8 bits de su programa de televisión, Takeshi's Castle, el actor y director japonés Takeshi Kitano se puso manos a la obra con Takeshi no Soshenyo y creó un juego como ningún otro, cuyo empaque advertía que las habilidades de juego convencionales no se aplican, siguiendo vagamente a un asalariado que sueña con encontrar un tesoro. Takeshi Challenge ofrece un game over por errores inocuos, como dejar el trabajo del personaje, no divorciarse de su esposa, o no golpear a las personas adecuadas. También puedes obtener un game over en la pantalla de contraseña. Otro desafío requiere que dejes el control intacto durante 1 hora. Todos los juegos son arbitrarios, así que si buscas gloria en este juego, mejor ve renunciando a ello. De todos los juegos de Terminator de la década de los 90, este de Sega CD se destaca como uno de los mejores, si no el mejor de la década. El juego es de correr y disparar, donde tienes 2 armas principales, que cambian durante el periodo de tiempo en el que te encuentras, un conjunto de bombas cronometradas y granadas de mano. La trama del juego es la misma que la de la película original, donde Reese viaja al pasado y destruye al Terminator. La dificultad de este juego se debe a un par de cosas. En primer lugar, puede ser fácil perderse en las etapas. Además de esto, tus enemigos pueden recibir muchos disparos, incluso en el momento presente. Nadie cae de un solo disparo, se necesitan varios para derribar a un enemigo. Esto se complica por el hecho de que hay ciertas posiciones, desde las que no puedes disparar, lo que hace que sea más difícil golpear a tus enemigos. Tiene algunos defectos que lo hacen más difícil, pero sigue siendo uno de los pocos juegos basados en películas que se hizo bien en ese momento, salvo naturalmente por su elevada dificultad. En su tiempo tuvimos suerte de tener Contra en nuestras bibliotecas de NES, pero algunos pibes tuvieron que conformarse con Ikari Warriors. Al igual que Contra, Ikari Warriors llena la pantalla con proyectiles mortales listos para acabar con tu reserva de vida limitada en un instante. A diferencia de Contra, los peores gráficos y las amenazas ocultas de Ikari Warriors significan que nunca estás realmente seguro de por qué estás muriendo. Increíblemente, la versión de Ikari Warriors de código de trucos de Contra no garantiza que puedas ganar el juego, incluso si de alguna manera tienes la paciencia y la motivación para hacerlo.
El lema de la comunidad de este juego le dice todo: perder es divertido. Dwarf Fortress es un juego que ha inspirado epopeyas enteras en prosa sobre las tribulaciones de los desafortunados asentamientos de los jugadores, la mayoría de los cuales comienzan siendo escasos y luego rápidamente son víctimas de miles de cosas que pueden malir sal. Lobos, derrumbes, hambrunas, fiebre de cabaña, inundaciones, excavaciones hacia un dios demonio. El fracaso es inevitable y tus enanitos no solo se vuelven locos ante la adversidad, sino que a menudo crean obras de arte para reflejar lo sucedido. Hay muchos juegos difíciles, pero generar cicatrices psicológicas en personajes de ficción sugiere que Dwarf Fortress es algo especial. Cuando uno era morro, ver un videojuego de Aladdin era casi seguro de que te iba a ofrecer una experiencia divertida, asemejándose a lo visto en la película con Aladdin evadiendo a todos los malandros, derrotando al loco Jafar y salvando a la princesa Yasmín con la ayuda del genio de la lámpara. Nada más alejado de todo ello, ya que el título si bien te ofrece excelente música, animación encantadora y diseño de juego verdaderamente atractivo, la dificultad que tenía el juego te hizo preguntarte en su tiempo si es que lo jugaste de morro, si fue una estafa o tenía alguna falla el cartucho, y es que los desafíos que tiene son tan elevados que ni pidiendo los deseos al genio podías evitar la catástrofe al momento de jugarlo. La dificultad en los juegos suele ser cuestión de poner a prueba la capacidad del jugador para controlar con precisión y reaccionar con velocidad. Sin embargo, el juego de aventuras narrativamente oscuro de Cocktail Vision, a ver si lo puedo pronunciar, The Bizarre Adventure of Woodruff and the Sky Novel, es más bien una prueba de ingenio semiótico. Su historia post-apocalíptica se cuenta con una gran cantidad de palabras inventadas, muchas de las cuales no tienen definición, mientras que su habilidad para conversar sin contexto la hace completamente confusa, y si te sientes tentado a utilizar la prueba y error para resolver sus rompecabezas, ten en cuenta que la gran cantidad de elementos del inventario y peculiaridades ilógicas lo convierten en un proceso prolongado y minucioso. Se podría argumentar que la serie Arma de Bohemia Interactive es menos un juego y más una simulación militar que provoca sudoración. La combinación de realismo, mapas enormes y manuales de estrategia del tamaño de un libro de texto dejarán al jugador ocasional rascándose la cabeza. El juego es una simulación inmersiva muy realista, de hecho parte de su dificultad es que probablemente sea demasiado realista. Para los jugadores acostumbrados a jugar Battlefield, Arma 2 es una grosera llamada de atención. Este no es un juego en el que puedes simplemente lanzarte y empezar a eliminar a los malos. En Arma 2 los jugadores pueden controlar realmente cada detalle de una misión y no solo seguir al soldado que tienen delante, mientras sufran un daño enorme. Cada paso que des contará en los siguientes momentos del juego, así que trata de hacerlo lo mejor que puedas, aunque eso implique sacrificar vuestra diversión. La serie Elder Scrolls es una de las franquicias más veneradas en el panorama de los videojuegos. Su quinta parte, Skyrim, a menudo se considera uno de los mejores juegos de rol de todos los tiempos. Sus viejos tiempos, sin embargo, se ven empañados por errores que rompen el juego, junto con sus mecánicas confusas. The Elder Scrolls Arena, como ya muchos lo conocen, es el primer título de la saga, y como todo buen inicio, muchos venerarían a esta entrega como una de las mejores, pero francamente este título quizás es el menos popular, no solo de la saga, sino de su género, ya que si bien contaba con una gran atmósfera, escenarios, banda sonora y mecánicas jugables, su absurdo desafío hacía que cualquier jugador se rindiera incluso en la primera mazmorra. Menciona la primera entrega de Shadow of the Beast a la gente adecuada y probablemente escucharás reflexiones nostálgicas sobre cómo su uso pionero de la técnica de desplazamiento paralaje impulsó las imágenes del juego a una nueva era. Pero preguntas sobre su secuela y la respuesta puede ser un poco menos optimista. El juego de plataformas multidireccional centrado en el cuerpo a cuerpo habría sido muy exigente si te hubiera dado alguna orientación, pero no es así, dejándote resolver todo por ti mismo. En una época anterior a YouTube y los tutoriales, eso por sí solo fue suficiente para hacer de Shadow of Beast 2 uno de los más difíciles de su época. Quizás el desarrollador Eugene Jarvis esté mejor representado por Robotron 2084, un desafío imposible y un juego mucho mejor, pero ese shooter de ciencia ficción de baja fidelidad carece del crudo impacto de Narc, un juego arcade para los jugadores, dispuestos a derrotar a Mr. Big
Fue uno de los primeros juegos que verdaderamente se glorificó de las bromas y la ultraviolencia. Los diversos junkies, punks y matones explotan en sangrientos trozos, mientras las armas resplandecen por la justicia. Los juegos de Jarvis siempre son difíciles, pero con Ark alcanzaron un nivel completamente nuevo. Rick Dangerous, el homenaje de Core Design a Indiana Jones, es un juego de plataformas que se juega unos pocos píxeles a la vez, avanzando para ver qué te matará a continuación. Hay picos, hoyos y rocas a cada paso, y aprender fallando es casi la única forma de proceder. El inventario también es muy limitado, y se necesita una precisión tremendamente exigente en un puñado de secciones particularmente crueles y frustrantes. Años más tarde, Core Design crearía otro juego de asalto a tumbas, momento en el que el estudio aparentemente había aprendido a tratar a sus fans de forma un poco más justa. Perfect Dark tuvo buenas críticas, pero tuvo su talón de Aquiles al no andarse con rodeos al presentar a sus fanáticos un desafío serio. Hay poco margen de error, mucho espacio para cambiar por completo en cualquier nivel, y algunos de los desafíos que pide los jugadores que completen pueden parecer casi imposibles al principio. Afortunadamente hay varios niveles de dificultad entre los que los jugadores pueden elegir en Perfect Dark. Desafortunadamente todos ellos presentan un gran desafío de todos modos, y a menos que haya un maestro absoluto detrás del control, la dificultad más difícil en realidad solo sirve para una o dos risas de incredulidad. Ya hemos hablado de The Immortal antes, pero sería irresponsable hablar de los juegos más difíciles, sin darle a este demonio lo que le corresponde. The Immortal es una broma disfrazada de juego. Su carnaval de trampas y peligros ocultos significa que las únicas formas de superar esta pesadilla implican hacer trampa y morir una y otra vez hasta que descubras los píxeles literales con los que puedes y no puedes interactuar. Un aplauso a The Immortal por recrear con precisión la sensación de ser arrojado al pozo más profundo de la mazmorra más peligrosa, pero resulta que hay poco placer en un juego, donde la mayor recompensa es ya no tener que jugarlo. El mayor pecado de este juego de lucha directo a la consola fue que intentaba hacer las cosas de manera diferente. Se acercó a los convencionales controles de los juegos arcade, usando una variedad de combinaciones de botones extraños y deslizamientos del D-pad, pero el resultado fue un sistema complejo, demasiado exigente para la mayoría de los jugadores comunes. Los personajes controlados por computadora también eran demasiado buenos en su propio juego, y Weapon Lord finalmente quedó condenado a su destino como una curiosidad más reconocida, por ser el primer juego de lucha diseñado pensando en el juego en línea. El argumento más importante que puedo defender a favor de Castlevania 3 es que el juego es tan difícil que muchas personas consideran retroactivamente que el Castlevania original es justo en comparación. Castlevania 3 es recordado con razón, aunque dolorosamente, por sus escaleras. Varios niveles del juego requieren que subas escaleras mientras esquivas enemigos y proyectiles. El problema es que las escaleras limitan tu movimiento, hasta tal punto que evitarlo todo requiere que te muevas a un ritmo glacial, excepto en los momentos en los que realmente necesitas moverte rápido para tener una oportunidad de sobrevivir. En general, Castlevania 3 es una colección de trampas mortales de plataformas coronadas por una pelea contra un jefe increíblemente difícil de 3 etapas, que requiere que comiences el nivel de nuevo si mueres en algún momento durante el mismo. Smash TV es un clásico arcade y ejemplifica una escuela de diseño que ahora está prácticamente muerta, el cual hacía que la gente se desesperase por ver la siguiente pantalla. La configuración es perfecta, un programa de juegos futurista en el que los concursantes se mueven a través de salas llenas de cosas mortíferas y ganan más premios cuanto más tiempo permanecen con vida. Incluso la primera sala no dudará en matar a los jugadores desprevenidos, y a partir de ese momento se quitan los guantes al ver que los desarrolladores exprimieron tanto color, metralla y artefactos explosivos en la pantalla como sea posible. Mega Man siempre ha sido una serie difícil, pero cuando se lanzó Mega Man 9 en 2008, la dificultad pasó al siguiente nivel. El juego volvió a las raíces de la serie con un estilo de juego y gráficos originales,
junto con una dureza ridícula. Fue un triste recordatorio de esas noches que pasamos llorando y haciendo sonar nuestros controles contra el piso. El creador Kenji Inafune y Capcom intentaron deliberadamente joder las cabezas de los jugadores incondicionales al crear un juego que era casi imposible, entre una generación de características on-race y de regeneración de salud en los juegos. Querían demostrar un punto: Mega Man 9 no es para personas con voluntad débil o con poco tiempo. Te castigará con muertes baratas y batallas contra jefes ridículamente intensificadas. Pero si quieres comprender toda una era de plataformas arcade, este juego lo resume todo. Sin duda el juego más difícil de la franquicia Fire Emblem. Pocos juegos de rol de estrategia se acercan a hacer que el jugador pase por la misma cantidad de dolor que Trace 776. Los personajes se fatigan si son desplegados durante demasiados capítulos. El juego se niega a explicar conceptos importantes y es posible quedarse atascado debido a una mala gestión de elementos. Dicho esto, es un juego increíblemente gratificante, con muchas mecánicas y capas ricas. Su desafío surge del hecho de que gran parte del juego tiene que ser descifrado. Con una guía es bastante fácil moverse, pero Trace 776 aún ofrece un desafío estratégico brutal. Ya la franquicia era muy desafiante, pero por alguna razón decidieron aumentar la dificultad de Double Dragon 3, pero parece que se les pasó la mano. Nos quedamos con un juego en el que te invaden enemigos, pero también recibes golpes más fuertes en tu barra de energía cuando te atacan. El equilibrio entre diversión y ser desafiante simplemente no estaba ahí, lo que dejó a los fanáticos de Double Dragon regresar a los primeros juegos. Aquí es donde comenzó la serie SCUM, un juego de estrategia profunda, con una actitud implacable hacia el juego laxo. El diseñador Julian Golob había creado muchos títulos geniales por turnos en 2D, pero la perspectiva isométrica de SCUM y la implementación de Niebla de Guerra añadieron una dimensión estratégica aterradora. Lo que lo hace muy frustrante es que los extraterrestres aprovechan los errores, eliminan a tus soldados sin piedad, y de regreso a la base te obligan a tomar decisiones difíciles en la desesperada lucha por mantener a la humanidad a salvo. El Shin Megami Tensei original establece bastante bien las bases de la franquicia y es increíblemente adictivo una vez que los jugadores encuentran el ritmo adecuado, pero también es obscenamente difícil, como es de esperar de la franquicia. Los demonios son feroces, el personaje principal es frágil y las mazmorras son peligrosas. Dicho eso, es un juego no apto para todo público. Incluso los seguidores más curtidos de la saga se las llegan a pasar muy mal. Siempre que los jugadores sean cuidadosos y pacientes, podrán salir vivos del juego, aunque las mazmorras simplemente resultarán un desafío. La secuela de Flashback fue un intento inicial de trasladar un diseño 2D exitoso a 3D, subestimando la importancia de los controles de precisión. Aunque es un diseño en tercera persona con visión de futuro en algunos aspectos, Fade to Black fue deshecho por muchos enemigos que podían matar de un solo golpe. Un ejemplo aterrador es una pequeña masa difícil de apuntar, que gira hacia el personaje del jugador, antes de disolver su carne al contacto. Es un título que le sacaría canas verdes a los usuarios, sobre todo con su jugabilidad, ya que andaba más o menos en pañales, y aún no se había perfeccionado para el entorno 3D, y ni qué decir de la dificultad, la cual no ayudaba en nada. Sabes que te espera un gran placer cuando la inteligencia artificial del juego es tan inteligente como un científico espacial. La mayor parte de Cliffhanger es una mezcla de beat'em up y plataformas. Junto a él hay secciones de snowboard que aparecen ocasionalmente a lo largo del juego. Hay muchos enemigos que intentarán matarte, y aquí es en donde entra el problema con la inteligencia artificial enemiga. En su mayor parte intentarán atacarte desde ambos lados, sin importar de dónde vengan. Con ciertas armas puedes defenderte de ellos sin muchos problemas, pero también están las partes de las plataformas, que también podrían molestarte. Probablemente la parte más infame de este juego sean los niveles de snowboard, y en el primero es donde la mayoría abandona. Tienes una avalancha persiguiéndote, y en el camino hay muchos obstáculos, desde arcos hasta rocas rodantes. Puede ser fácil chocar contra cualquiera de estos obstáculos, y necesitarás una concentración similar a la del Zen, para poder salir de estas áreas antes de que la avalancha te golpee. Y este es uno de esos juegos que es bastante común y corriente para Sega CD, pero definitivamente causó bastante furor.
Al comienzo de Devil Dyers, te materializas en una plataforma cuadrada, rodeada por un vacío negro. Inmediatamente enormes monstruos Yayer comienzan a vomitarte cráneos demoníacos. Si te toca una calavera mueres, si algo más te toca mueres, si te caes de la plataforma mueres. Todo lo que tienes son pies rápidos y un arma que dispara dagas mágicas. Tu único objetivo es permanecer con vida el mayor tiempo posible. El récord actual es de como más de 20 minuticos. No hay un final conocido para esta entrega, solo un logro llamado Devil Dyer que se desbloquea al sobrevivir 500 segundos. Solo menos del 1% de los jugadores de Steam han desbloqueado este logro, además de algunos en GOG, que según la tabla de clasificación del juego asciende a solo 700 personas. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos videojuegos? ¿Cuáles de estos títulos te arruinaron la diversión con su desafío? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.